bueno, esta mañana tenemos el gusto, el privilegio, de verdad, el honor de poder tener aquí a Juan Carlos Rivera de Corporación Desafío para que hoy hablemos de un tema tan importante. Previo a esta entrevista, en el corte comercial me estaba dando unos puntos, Juan Carlos, que uno dice, wow, ¿cómo no aplicarlo si realmente todos podemos hacer? Es la sabiduría. Juan Carlos, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo podemos definir sabiduría? Bien, los griegos, que eran los que buscaban de una manera íntima la sabiduría, decían que la sabiduría es una habilidad que se desarrolla a través de la inteligencia aplicada a la experiencia. Y ellos decían que solo la mente educada puede llegar a ser sabia. Qué importante esto, qué necesario. Realmente, ¿cómo es que nos podría servir la sabiduría, esta cualidad tan buscada? Realmente, imagínense cuando uno hablaba de sabios en la edad, de cuántos años eran personas tan importantes. ¿Para cómo la podemos necesitar día a día? Hay una experiencia espiritual. Guatemala es bien espiritual, bien cristiana, ¿verdad? Y una experiencia interesante, la de Salomón. Salomón, para gobernar a un pueblo, dijo, necesito sabiduría e inteligencia. O sea, él sabía que la fuente de todo conocimiento era Dios. ¿Cómo aplicarla? Un padre sin sabiduría, ¿qué hace con los hijos? Un gobernante sin sabiduría, ¿qué está haciendo con una nación? Un director de un colegio sin sabiduría. O sea, el conocimiento sabio hace que en los momentos de decisiones podamos actuar no con nuestro instinto humano, sino con la sabiduría de Dios. Y esa es la diferencia abismal en los resultados que después obtenemos a nuestra vida. Qué importante para las personas que no solamente nos ven aquí en Guatemala, sino que también nos ven en Estados Unidos a través del 429 de DirecTV+, y que dicen en este momento, yo quiero tomar la decisión de ser sabio para mejorar mi familia, mi entorno, mi trabajo, generar más, hacer más. ¿Cómo podemos empezar este camino, Juan Carlos? Hay dos fuentes, María Elena, bien claras de sabiduría. Uno, el conocimiento de Dios. O sea, independientemente de donde cada quien asista o vaya, conoce a Dios, o sea, búscalo, esa es sabiduría. El libro de Proverbios que Salomón dejó escrito de cómo él gobernó, fuente de sabiduría. Y la segunda que esa es una fuente de sabiduría y de principios gobernantes de nuestra vida. Un ejemplo, para que la gente lo vea. Cuando alguien te contesta duro, o tu esposo o esposa te grita, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta natural de nosotros? Ponernos igual a veces, responder de igual forma. ¿Y cuál es el resultado? Peor, realmente no podemos tener un buen resultado cuando hay dos gritos, digamos. Y entonces imagínate, la sabiduría dice, la respuesta blanda calma y aplaca la ira. O sea, me está diciendo que cuando alguien me grita o cuando tengo un problema, yo después una respuesta blanda. Entonces, la sabiduría tiene tres criterios. Uno, adquirirla. Dijimos, uno, por conocimiento de Dios y dos, por experiencia de vida. La experiencia de vida debe de generarnos a nosotros crecimiento. O sea, aprendo y crezco y no regreso a tropezar en el mismo lugar. Entonces, son las dos fuentes de sabiduría. Qué importante. Esto quiere decir que cualquier persona que se lo proponga puede llegar a ser sabio. Hoy, la decisión es hoy. Quiero ser sabio y empiezo. Entonces, las tres fue adquiero, aplico y retengo. Cuando, pues bueno, hemos visto que a lo largo del tiempo de la vida de cada una de las personas se han tomado buenas decisiones, vemos un trabajo estable, una familia pues próspera, quiere decir que ha habido cierto tino en la sabiduría, pero que tal vez no saben que esto es así. ¿Ya he identificado cómo mantenerlo? Ok, lo más importante de esto es estar atento a mi comportamiento. O sea, ver cómo reacciono yo ante las circunstancias del día, para ver si estoy reaccionando con sabiduría o con necedad. Y entonces que necedad sería lo contrario a sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabiendo que me va mal, soy necio en hacer lo mismo. Sabiendo que no he obtenido buenos resultados, soy necio en hacer lo mismo. Era lo que Einstein decía, locura. Loco es aquel que quiere resultados diferentes, pero sigue haciendo más de lo mismo. O sea, la necedad es, yo sé que me va mal, pero lo hago. Soy necio. Sí, es necio. Totalmente lo contrario a sabio, cuando uno ve esa prosperidad. ¿Y cómo podemos inculcarlo desde los más pequeños? Bueno, vamos a recibir primero la llamada y luego ya continuamos con la pregunta. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, perdone, aquí le habla una oyente y los miro todos los días y estoy viendo el programa. Pienso que esto de la sabiduría es bueno porque dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo perdí a mi esposo hace 5 años. Él era muy sabio en muchas cosas y no lo supe comprender.
Y yo doy como consejo, más que todo sabiduría a todas las mujeres que son casadas, que tengan mucha sabiduría para poder llevar su matrimonio, porque verdaderamente uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Muchísimas gracias, amiga. Gracias por tu sintonía diaria también. Eso es precisamente, o sea, tienes derecho a caerte, o sea, así somos los humanos, pero aprende de dónde te caíste para no caerte en el mismo lugar. O sea, si tienes derecho a volverte a caer, cáete, pero en otro, no en el mismo. Y lo ideal sería aprender de todo lo que vemos alrededor, no tenerlo que vivir siempre en carne propia, porque ya sabemos que si a alguien le pasó es porque realmente así no se hace. Eso es. Pero esto es algo que a veces no nos inculcan desde pequeños, a tener esa templanza, el respirar, el pensar. ¿Cómo podemos y cómo pueden también las que nos están viendo en este momento, las mamás, empezar a inculcar este valor tan importantísimo desde pequeños? No impongas, nunca impongas. Deja que el niño desde pequeño agarre la experiencia de la caída, la experiencia, el aprendizaje. Una plana mal hecha en el colegio, la mamá borraba y ella lo hacía, entonces nunca genera sabiduría. La sabiduría verdaderamente es, y otra cosa, háblale a los niños en el camino. Todo lo que pasa en la vida, aprovéchenlo para generar sabiduría, para generar experiencia. Entonces la gente va a ir aprendiendo y va a ser sólida en su vida. Qué lindo esto, porque muchas veces las mamás creen que por ayudar mejor terminan haciendo el trabajo ellos y todo, y uno va perdiendo esa experiencia que te hace edificarte al final como persona. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Ya, puso. Aló. Bueno, más adelante estaremos recibiendo otra llamada. ¿Con qué más valores va de la mano la sabiduría? Cuando una persona es sabia, genera virtud. O sea, es que en la escala humana de desarrollo, la virtud es previa al valor. La virtud es previa al hábito. Hay una columna vertebral de virtudes que es la que genera ser sabio. Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Y de esa columna vertebral que es virtud se genera cualquier valor y cualquier hábito. Wow. La sabiduría, ¿se podría decir que también es un hábito si lo tenemos que cultivar diario? Sí, es una habilidad. Una habilidad. Porque se desarrolla constantemente. De hecho, el retenerla en momentos complicados es una habilidad tremenda. No tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con Liliana? ¿Con quién, perdón? ¿Con Liliana? Adelante, Liliana. Pues es un gusto. Había probado varias veces, pero no había podido. El gusto es nuestro. Adelante con tu pregunta. Gracias. Es más que todo tal vez algún comentario, ¿verdad? A veces las mamás no queremos que nuestros hijos pasen los mismos problemas o las mismas dificultades, pero a veces ellos no entienden, ¿verdad? Y como dicen, hay que dejar que vivan sus propios errores para que ellos también aprendan en el camino, ¿verdad? Entonces, es parte de sabiduría que le da a uno también Dios, de dejar que los hijos aprendan de sus propios errores. Que Dios les bendiga, que tengan buen día. Muchísimas gracias, Liliana. Y es que el corazón que más sufre es el del padre. Sí. Pero, por ejemplo, un niño se cae y el primero que sale corriendo es la mamá, el papá. Déjalo que se levante, va a aprender. Pero para el corazón del padre es más fácil hacer las cosas que dejar que el niño aprenda a hacerlas. Pero entonces no generamos sabiduría, sino necedad en ese niño. Cuando habló de retenerlo, de verdad que me llamó mucho la atención, porque no quiere decir que porque tomamos una decisión sabia o actuamos de una forma sabia un día, lo sigamos siendo. Esta habilidad hay que trabajarla. Todos ¿Cómo los la días. podemos seguir nutriendo cuando a veces ya no hay mucha esperanza, ya no hay muchas cosas? Solo recibimos la Eso, llamada. muy bien. Buenos días, ¿con qué tenemos Sí, el gusto? buenos días. Sí, adelante, amigo. Yo lo que creo es de que la sabiduría es de las personas que aprenden de la experiencia de los demás, que ni siquiera ellos tienen que sufrir en carne propia las cosas. Eso es alguien sabio, alguien que aprende de los errores de los demás, que ni siquiera se mete, que ni siquiera intenta hacer las cosas. Eso es alguien sabio, no que otras personas tenemos que probarlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que Así sí nos es. toca, y esto pues es ya vivir con sabiduría, ¿verdad? Eso es. Ahora, qué rico fuera lo que estamos hablando, fuera riquísimo, pero el ser humano es necio, o sea, tiene que probarlo para decir, te vas a quemar ahí, y hasta que no pone la mano y dice, sí, era cierto, o sea, pero esa sabiduría es la que tenemos que generar. Y lo último que quisiera dejarles hoy es la búsqueda de nosotros.
en la juventud, en la edad madura, en la vejez. Todos vamos a llegar a la vejez y deberíamos de llegar a la vejez con 3 cosas en las manos: salud, sabiduría y riqueza. Para eso trabajemos todos los días de la vida. Wow, y que lo podemos lograr todas las personas. Todos los tenemos que lograr. Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad, María. siempre es muy edificante y nos fortalecen esas palabras y esos valores que nos trae todos los miércoles. Recuerde, de Corporación Desafío, ustedes también pues tuvieron en pantalla los números de teléfono si se quieren comunicar para tantas cosas más que le puede transmitir a usted Juan Carlos Rivera.